Dios que en mi andar y en mi caminar todo me salga bien. Gracias, María, por preocuparte de mí. Gracias, oh Madre, porque contigo soy feliz. Gracias te doy porque tú has sido mi madre en los momentos de aflicción y de dolor. Gracias, María, por estar siempre conmigo, guiando mis pasos, alumbrando mi camino. Tú siempre estarás conmigo. Gracias te doy, Madre, a ti, porque siempre estás conmigo, guiando mis pasos, alumbrando mi camino. Tú siempre estás conmigo. Guiando mis pasos, María, por el sendero de vida, guiando mis pasos, alumbrando mi camino. Tú siempre estarás conmigo. Guiando mis pasos, María, por el sendero de vida, guiando mis pasos, alumbrando mi camino. Tú siempre estarás conmigo. Gracias te doy porque tú has sido mi madre en los momentos de aflicción y de dolor. Gracias, María, por estar siempre conmigo, guiando mis pasos, alumbrando mi camino. Tú siempre estarás conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy sábado 22 de agosto del 2020. Así que para ustedes, mis queridos hermanos y hermanas, un saludo muy especial en esta mañana y desde ya sean todos y todas bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a ir colocándonos en la presencia de nuestro Padre Celestial para comenzar con la bendición de Dios, nuestra transmisión de nuestro programa. Para todos los que están en sintonía, los que me están viendo, los que me están escuchando, un saludo muy grande en esta mañana. Bienvenidos a Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo
esté con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, que hacéis elocuente la lengua de los niños, haced elocuente la mía también. Haced descender sobre ella todas vuestras bendiciones. Danos inteligencia para comprender tu palabra, memoria para retenerla y ponerla en práctica, y abundancia de palabras para expresarnos bien. Abridnos la entrada a la ciencia divina. Jesucristo, dirige nuestros proyectos y que nuestros ideales lleguen a feliz término. Amén. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven. Ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Padre Celestial, amado Dios, en esta mañana te damos gracias por la vida, por la salud, por la noche que pasó y por el descanso que nos concedió. Gracias, Papito Dios, porque nos regala a todos nosotros hoy un día más de vida y de existencia para encontrarnos contigo, para continuar manifestando tu obra. Gracias, Señor, por todo lo que has creado, por la naturaleza, por los animales, por el aire, por el oxígeno, el agua, el frío, el calor, el sol, la luna, las estrellas, los astros, la noche y el día, la atmósfera, el dióxido de carbono, todo por todo. Gracias, gracias, Papito Dios, porque sabemos que tú todo lo has creado para nuestro beneficio. Lo has hecho por amor a nosotros, tus hijos predilectos, la perfección de su creación. Por eso, Papito Dios, en esta mañana te damos gracias, pero también te damos gracias a ti, Señor Jesús, por tu presencia en medio de nosotros en este sagrario donde tú estás, amado Señor. Bendito seas, alabado seas. Bendito, alabado y adorado sea nuestro Señor Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor por ti muriera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María.
Hermanos y hermanas, les ofrezco disculpas, estoy un poco difónico, no puedo hablar así como muy duro, no sé si me escucharán bien, pero bueno, tengo que hablar un poco pasito porque como yo hablo tan duro en los programas, últimamente me ha venido afectando la garganta, no tengo gripa, nada de eso, es por lo que yo hablo tan fuerte en los programas. Entonces me he venido afectando la garganta y hoy estoy prácticamente sin voz, hablando pasito para poder que la voz me siga funcionando. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, saludo por aquí a María Catawich y buenos días, Dios le bendiga, que tengas también un feliz día, mi hermana, que el Señor le bendiga y la Virgen le acompañe. Saludo también a María Robles, que el Señor le bendiga. A Rafael Antonio Martínez Caldera dice que saludos cordiales, que María Reina del Cielo ruega por nosotros, amén, que así sea. Saludo a Erlinda Ávila, buenos días, el Señor te bendiga. Saludo a Delson Díaz, que Dios te bendiga. A Patricia Castrillón Gómez en Itagüí, Dios le bendiga. Saludo también a Luyanete Tolosa, un fraternal saludo, Padre James David, Dios le bendiga, mi querida hermana, gracias. Escribe que gracias por las enseñanzas y revelaciones que comparte diariamente, porque nos ayudan a afianzar y a fortalecer nuestra fe en Jesús Eucaristía, con mucho gusto. Para eso es que el Señor me ha elegido como ministro de Él, para poder llegar a todos ustedes con la palabra de Dios. Saludo también a Liliana María Iral, que el Señor también le bendiga en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, vamos ahora a escuchar las lecturas que hoy nos regala la iglesia para este día. Hoy celebramos la memoria obligatoria de la bienaventurada Virgen María, bienaventurada Virgen María Reina. Santísima Virgen María Reina, en cuerpo y alma gloriosos, la Virgen María aparece en la Asunción como el logro supremo de la redención. Pero ella, que es toda hermosa, también es toda poderosa, pues es la madre de aquel cuyo reino no tendrá fin. Por ese motivo, desde hace muchos siglos, el pueblo cristiano católico la aclama por reina suya, soberana y mediadora de la gracia. La memoria obligatoria de María Reina fue instituida por el Papa Pío XII en el año de 1955, hace mucho tiempo. La primera lectura está tomada de la profecía de Ezequiel, hoy en el capítulo 44, versículos del 1 al 7. En aquellos días, el ángel me condujo a la puerta oriental. Vi la gloria del Dios de Israel que venía de oriente con estruendo de aguas caudalosas. La tierra reflejó su gloria. La visión que tuve era como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad, como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Y caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí a uno que me hablaba desde el templo. El hombre seguía a mi lado y me decía: Hijo de Adán, este es el sitio de mi trono, el sitio de las plantas de mis pies, donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, nos unimos al Salmo 84 con la siguiente antífona: la gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan,
La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo capítulo 23, versículo del 1 al 12. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciéndoles: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencia por la calle y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar maestros, porque uno solo es nuestro maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen Padre suyo a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar consejeros, porque uno solo es el consejero. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos, saludo también a mi hermana Janet, que Dios le bendiga en Bogotá. Saludos a la gatica de la casa. Saludo también a María Guadalupe González. Buenos días, que el Señor le bendiga, mi querida hermana, y bendiciones para usted y su familia. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado las lecturas que nos presenta hoy la Iglesia para esta memoria obligatoria de la Bienaventurada Virgen María. Bienaventurada Virgen María. Y con esta lectura entonces vamos a reflexionar un poco lo que nos dice la palabra de Dios en este día. Vuelvo y los ofrezco disculpas, estoy un poco sin voz. No es porque tenga gripa, sino es porque yo hablo muy duro en los programas y entonces me ha venido afectando mucho la voz, la garganta, y hoy amanecí, mejor dicho, peor que todos los días anteriores. Por eso estoy hablando pasito, ojalá me puedan escuchar bien. La gloria del Señor habita en medio de los hombres. Hermanos y hermanas, el profeta Ezequiel estimula al pueblo con esta visión que el Señor le ha regalado. No todo va a ser malas noticias. Y en medio de los problemas que el pueblo está sufriendo, hay una palabra de esperanza. Dios promete levantar de nuevo un templo, mis queridos hermanos, en medio del pueblo de Israel. Todavía con mayor abundancia de bienes y recursos que en la visión que el profeta había revelado anteriormente. No solo es el Dios poderoso que puede sobre los ejércitos enemigos, ni el Dios que provee agua y fertilidad a la tierra entregada, sino que es el mismo Dios en su gloria, quien ahora, mis queridos hermanos, habitará para siempre en medio de su pueblo. Es la gloria de Dios, el mismo Dios quien ha escogido morar en medio de ellos y proteger asiduamente a su pueblo. Es el sitio de mi trono, dice la palabra de Dios, el sitio de las
planta de mis pies, mi morada permanente en medio de vosotros. Hermanos y hermanas, esta visión tan importante y a la vez tan desconcertante es la que mantiene la fe del pueblo y la esperanza. ¿Para qué? Para alabar y engrandecer a su Señor. Por encima, mis queridos hermanos, de cualquier contrariedad, con tal confianza y seguridad, el recorrido de su historia. Dios está en medio de ellos. Dios está en medio de su pueblo. Dios no abandona a su pueblo, ni lo deja de su mano, ni lo suelta de su mano. El reino de gloria de Dios les permite confiar plenamente que sobre cualquier acontecimiento Dios les protegerá. Mis queridos hermanos, qué importante es lo que el Señor hoy nos revela a todos nosotros. Que por encima de los acontecimientos de la vida que nosotros tengamos que vivir o tengamos que soportar, Dios siempre camina con su pueblo. ¿Y por qué camina con su pueblo? Porque somos los elegidos de Él. Somos el pueblo de sus entrañas. Como dice la palabra, somos el estrado de sus pies. Somos la niña de sus ojos. Somos sus elegidos, sus consentidos y sus mimados. Entonces, mis queridos hermanos, por eso Dios promete a su pueblo que siempre permanecerá con Él a pesar de las contrariedades y de las adversidades que podamos tener o tengamos que atravesar. Ahora pasemos, mis queridos hermanos, al Evangelio. En la debilidad resplandece la grandeza y la salvación de Jesús. En este Evangelio, hermanos, de Mateo, Jesús nos previene contra alguno de los pecados capitales que la sociedad ya desde entonces fomentó y justificaba. Han guardado grabadas estas palabras de Jesús, denunciando la conducta hipócrita de los sacerdotes y letrados para calificar como fariseos todo este comportamiento. Pero aquí cuando el Señor se refiere a los sacerdotes, no somos los sacerdotes de la Nueva Alianza, son los sacerdotes de allá del pueblo de Israel en la época de Jesús. Mis queridos hermanos, Jesús pone unos cuantos ejemplos que hoy tiene la misma vigencia. Cargan pesadas normas sobre los demás que ellos eluden. Les gustan los primeros puestos y que les hagan reverencia por la calle. Predican, pero no cumplen lo que dicen. Hermanos, esta realidad, tristemente, hay que decirlo, pero en la iglesia se vive aún todavía. Aún en la iglesia todavía hay sacerdotes, ministros, obispos, que les gusta este tipo de cosas, hermanos. Les gusta cargarles leyes al pueblo, a los hijos de Dios. Es decir, cargar fardos pesados que ni siquiera ellos mueven un dedo para ayudarlo a empujar. Les gustan los primeros puestos de honor. ¿Cuántos seminaristas en el seminario se preparan y siempre de que llegan al seminario están con ese ideal de llegar a los primeros puestos de la curia, de la iglesia, a llegar a ser los cancilleres, a llegar a ser los secretarios de no sé qué, a estar en las oficinas? Hermanos, no. El Señor trata duramente a los fariseos o a esta gente diciéndole fariseos hipócritas por este asunto. Y a nosotros en la iglesia, tristemente, todavía los hay. Y no solamente en la iglesia, en la sociedad. Miremos los políticos. El uno contra el otro se echan pullas, se dicen un montón de cosas, se insultan, se tratan mal. El uno es el santo y el otro es el malo. Y todo por el bendito poder.
por ocupar los primeros puestos y que la gente en las calles les hagan reverencia. Hermanos, eso no es lo que el Señor quiere. Dice la palabra: cargan pesadas normas sobre los demás que ellos eluden, es decir, ellos la evadan. Les gustan los primeros puestos y que les hagan reverencia por la calle. Predican, pero no cumplen lo que dicen. Jesús denuncia esa sociedad hipócrita que aparenta, pero no profundiza en el verdadero mensaje de Dios. Una sociedad aquella de Jesús que predica el mensaje divino, pero que no interioriza una sola palabra del mismo. Una sociedad ritualista que ignora a sabiendas el verdadero mensaje que hay detrás de esa palabra de Dios. Por eso, hermanos, Jesús dice que no llamemos a nadie maestro en el sentido de los pretenciosos que hablan por boca de Dios, promocionando sus intereses. Ni llamemos a nadie jefe, porque uno solo es vuestro Señor Cristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida en provecho de todos los hombres. Hermanos y hermanas, cambia totalmente la perspectiva de valores que primen en aquella y en nuestra sociedad. Se acabó el aparentar, el enriquecimiento a cualquier precio, el desconocer los sufrimientos y necesidades de la gente para construir un mundo solo para privilegios y privilegios y selectos. Los débiles son más vulnerables son los más vulnerables, los que la sociedad margina por falta de oportunidades, por discapacidad, enfermedad o cualquier otra situación. Son los protegidos de Dios, los que la sociedad desprecia, los que para la sociedad no cuentan. Son los protegidos de Dios, son las niñas de los ojos de Dios, son los elegidos de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces, la sociedad margina por falta de oportunidades, por discapacidad, por enfermedad o cualquier otra situación. Entonces, ellos son los protegidos de Dios, aquellos a quienes Él quiere reflejar su gloria y poner en primer lugar. Como creyentes en el Jesús anonadado, esta debe ser nuestra prioridad, difícil, pero exigente y necesaria para cumplir lo que el Evangelio de Jesús quiere en todos nosotros. Cantamos con la fuerza y la presencia de Dios y su reino y de María, Reina del cielo y Madre de nuestra, para llevar adelante este mensaje de Jesús. Entonces, mis queridos hermanos, hoy Jesucristo nos dirige nuevamente una llamada a la humildad. Nos dirige una llamada a la humildad, una invitación a situarnos en el verdadero lugar que nos corresponde. No os dejéis llamar rabinos, ni llaméis a nadie padre, ni tampoco os dejéis llamar guías. Antes de apropiarnos de todos estos títulos, procuremos dar gracias a Dios por todo lo que tenemos, que de Él lo hemos recibido. Como dice el apóstol San Pablo, ¿qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué glorificarte? ¿Cuál si no lo hubiera recibido? De manera que cuando tengamos conciencia, hermanos, de haber actuado correctamente, haremos bien en repetir: somos siervos inútiles, hemos hecho lo que debíamos hacer. El hombre moderno padece una lamentable anexia. Vivimos y actuamos como si nosotros mismos hubiésemos sido los autores de la vida y los creadores del mundo. Por contraste,
causa admiración Aristóteles, el cual en su teología natural desconocía el concepto de la creación, noción conocida de aquellos tiempos solo por la revelación divina, pero por lo menos tenía claro que este mundo dependía de la divinidad, la causa incausada. San Juan Pablo II, el Papa San Juan Pablo II, hermanos, nos llamaba a conservar, la memoria de la deuda que tenemos contraída con nuestro Dios. Es preciso que el hombre, en honor al Creador, ofreciendo en una acción de gracias y de alabanza todo lo que él ha recibido. El hombre no puede perder el sentido de esta deuda que solamente él, entre todas las otras realidades terrestres, reconoce. Entonces, mis queridos hermanos, nosotros antes estamos en deuda con Dios, porque Dios lo ha creado todo y nos lo ha entregado. Y nosotras a veces sufrimos de anexia, de la capacidad de entender que los éxitos y los triunfos que tenemos en nuestra vida no vienen por nuestras capacidades, sino porque Dios nos los permite. Es que la mano de Dios está ahí. Cuando tú tienes un progreso a nivel económico, a nivel familiar, a nivel social, a nivel espiritual, hermanos, eso no es por sus propias fuerzas. Claro que tú también pones tu parte, pero es porque Dios pone lo principal. Pone su mano también para alcancemos los logros y las metas en nuestra vida. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora quiero compartir con ustedes este tema de lo que el Evangelio precisamente hoy nos decía. No llaméis Padre a nadie en la tierra. Vamos a ver, mis queridos hermanos, si verdaderamente tenemos que tomar literalmente lo que dice la Biblia, o qué es lo que verdaderamente la palabra de Dios, o por qué el Señor dijo: no llames nadie en la tierra Padre, porque solamente uno es vuestro Padre, el Dios del cielo. Mis queridos hermanos, ¿por qué los católicos llamamos padres a los sacerdotes? ¿No está en contra de la Biblia? Una de las objeciones comunes que se le hacen a nuestra Iglesia católica es que nosotros los católicos ignoramos la Biblia llamando padre a los sacerdotes. Después de todo, en Mateo 23:9, Jesús dice: no llaméis Padre a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el que está en los cielos. Eso lo leía yo en el Evangelio de hoy. Y cuando ustedes escuchen las Eucaristías, ese es el Evangelio de hoy. Mis queridos hermanos, parece a primera vista que los católicos están transgrediendo las Sagradas Escrituras. Y en cualquier caso, tan difícil es llamar al sacerdote simplemente reverendo. Pero cuando uno empieza a examinar las Escrituras, descubre rápidamente que Mateo capítulo 23, versículo 9, es uno de los pasajes más mal interpretados de todas las Escrituras. Mateo 23, capítulo 23, versículo 9, es uno de los textos o de los pasajes bíblicos más mal interpretados de todas las Escrituras. Así que dejadme hacer tres cosas. Primero, mostrar que los hombres son llamados padres a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y segundo, que padre es utilizado como un título honorífico a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Y tercero, explicar por qué esto es compatible con lo que dice Cristo en Mateo 23:9. Padres a lo largo de todo el Nuevo Testamento. Empecemos por un largo obvio, el inicio del Evangelio de San Mateo. La genealogía de Jesús en Mateo 1 nombra a muchos padres. Abraham fue padre de Isaac,
Isaac fue padre de Jacob y Jacob fue padre de Judá y sus hermanos. Mateo 1:2. Hermanos, Jesús habla acerca de sus padres en Mateo 10:37 y en Marcos 10:29 y en Efesios 6:2. Recuerda a los niños: honrad a vuestro padre y a vuestra madre. De hecho, hay incontables hombres a quienes el Nuevo Testamento se refiere como padres o padre. Nuestros hermanos esperados, nuestros hermanos separados o esperados mejor, reconocen esto y admiten que está bien llamar a un hombre padre en sentido biológico, pero no en sentido espiritual. Ahora bien, hermanos, Mateo 23:9, que es el texto evangélico más mal interpretado de todas las escrituras, no dice en realidad esto, ¿verdad? Dice que no se llame a ningún hombre padre. Así que mi primer punto es que nadie lee Mateo 23:9 literalmente, ni Mateo ni el mismo Jesús. Ahora hablemos de padres en la fe. Así pareciera que es correcto llamar a un hombre padre en sentido biológico, pero no padre en sentido espiritual. Esta lectura es también incorrecta, hermanos, y contraria al pleno sentido de las Sagradas Escrituras. En la parábola de Lázaro y el hombre rico se refiere a Abraham al rezarle con el título de Padre Abraham en Lucas 16:24 y Lucas 16:30. Y no hay ninguna pista en el pasaje de que está equivocado al llamarlo así. Del mismo modo, hermanos, en la carta de Santiago 2:21 se le llama Abraham nuestro Padre. Esta formulación parecía prohibida en Mateo 23:9, porque si Mateo 23:9 dice que a ningún hombre se le puede llamar padre, entonces las Sagradas Escrituras o Jesús se contradice lo que dice. En esta formulación entonces parecía prohibida. Esta formulación de llamar padre aparece prohibida en Mateo 23:29. De la misma forma, en Hechos 4:25, los cristianos recuerdan a Dios las palabras dichas a nuestro padre David, tu siervo. Y Romanos 9:10 dice, también se refiere a nuestro padre Isaac. Pero ¿no podría ser que simplemente le estuvieran llamando padre, queriendo decir antecesores? No. En la carta a los Romanos 4:11-18 se nos dice, hermanos, explícitamente que Abraham es nuestro padre en la fe. Y así lo creemos nosotros, porque es palabra de Dios. Todos nosotros decimos que Abraham es el padre de nuestra fe. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convirtió en padre de todos los creyentes incircuncisos. O sea, que aquí Abraham es padre de todos los incircuncisos, pero no un padre biológico, sino un padre espiritual, que es lo que nuestros hermanos esperados no aceptan. Aceptan el título de padre en la Biblia, pero para aplicarlo a un padre biológico, pero no a un padre espiritual. Pero aquí vemos que Abraham es el padre espiritual. Y recibió la señal de la circuncisión como sello de la justicia, de la fe que poseía siendo incircunciso. Así se convirtió en padre de todos los creyentes incircuncisos, padre espiritual, no biológico. Y a fin de que la justicia le fuera igualmente imputada,
y en padre también de los circuncisos. O sea, Abraham es el padre de los que no estaban circuncidados, pero también es el padre de los que estaban circuncidados. Y no es el padre biológico, sino un padre espiritual. Vemos que nuestros hermanos separados cómo malinterpretan o hacen una forma malsana de las Sagradas Escrituras para poderlas acomodar a sus antojos. Ellos reconocen y aceptan el término padre bíblicamente, pero un padre biológico, pero no en sentido espiritual. Y aquí vemos, hermanos, en este texto bíblico de Efesios, Romanos 4, 11, 18, que Abraham es llamado el padre no biológico, sino espiritual de los circuncisos y de los incircuncisos. Continúo leyendo el texto bíblico. Los circuncisos que no se contentan con la circuncisión, sino que siguen además las huellas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de la circuncisión. En efecto, no por la ley, sino por la justicia de la fe, fue hecha a Abraham y su posterioridad la promesa de ser heredero del mundo. Porque si son herederos los de la ley, la fe carece de objeto y la promesa queda abolida, porque la ley produce la cólera. Por el contrario, donde no hay ley, no hay transgresión. Por eso depende de la fe para hacer el favor gratuito y a fin de que la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Y usted y yo no somos hijos biológicos de Abraham, y lo aceptamos como el padre de la fe, es decir, un padre espiritual. Entonces, ¿por qué a un sacerdote, según nuestros hermanos esperados, no se le puede decir padre? Si es nuestro padre espiritual. ¿Y por qué a Abraham sí se le dice padre? Padre espiritual, no biológico. Mis queridos hermanos, Abraham, padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones. Y nosotros no somos hijos biológicos de Abraham. Y es nuestro padre. Entonces, ¿por qué no podemos llamar a un sacerdote padre? Si ve cómo se malinterpreta las Sagradas Escrituras, es que la Biblia no se puede tomar a veces tan literalmente, o coger texto de aquí, texto de allí y acomodarlo a mis caprichos, a mis antojos. La Biblia hay que interpretarla en su contenido total, no un texto por aquí, otro texto por allí. No, hermanos. Cuando uno coge un texto bíblico, hay que saber lo que dice anteriormente y lo que dice después para saber el por qué esto que estoy leyendo se dice de esta manera. Hay que saber el antes y el después de esa perícopa o de esos versículos que se estén leyendo. Te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro delante de aquel delante de aquel a quien creyó, de Dios que da la vida a los muertos y llama las cosas que no son para que sean, el cual, esperando contra toda esperanza, creyó y fue hecho padre de muchas naciones, según le había sido dicho, así será tu posterioridad. Esto es lo que leemos en este texto bíblico, mis queridos hermanos. Ahora en Mateo 3:9, Juan el Bautista utiliza el mismo argumento cuando le dice a los fariseos y a los saduceos: no os contentéis con decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo estas piedras Dios puede hacer surgir hijos de Abraham. En otras palabras, la descendencia biológica desde Abraham no se corta. Es ser hijo suyo
en la fe lo que importa, no biológico, sino en la fe, es decir, en lo espiritual. Jesús mismo dice lo mismo en Juan 8:39, cuando le dice a los fariseos: si fuerais hijos de Abraham, harías lo que Abraham hizo. Jesús dice en Juan 8:39, cuando le dice a los fariseos: si fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Así que claramente Abraham es llamado padre, como mínimo por los cristianos, porque él es nuestro padre en la fe, repito, espiritual, no biológico. Y no porque sea nuestro padre antecesor biológico. Vemos esto plenamente en otros lugares. San Esteban, por ejemplo, lo utiliza en su discurso para referirse a los ancianos del pueblo de Israel, diciéndoles: oídme, hermanos y padres. Hechos 7:2. Obviamente no está diciendo que el sumo sacerdote y los ancianos a quienes está hablando sean sus antecesores biológicos. No, se está refiriendo a ellos como padres, de la misma forma que hoy en día se le llama padre a los sacerdotes, mis queridos hermanos. San Pablo incluso se refiere a sí mismo como padre espiritual, diciendo: en Cristo Jesús me he convertido en vuestro Padre en el Evangelio, hermanos. 1 Corintios 4:15. Y San Pedro se refiere a Marcos como su hijo espiritual, es decir, que San Pedro era el padre espiritual de San Marcos. En la primera carta de San Pedro, capítulo 5, versículo 13. Así que básicamente todo el mundo del Nuevo Testamento utiliza padre como título espiritual, no biológico, como nuestros hermanos separados dicen que lo aceptan bíblicamente, el título de padre, pero para padre biológico, no espiritual. Y nos tildan a los católicos que somos herejes, malinterpretadores de la palabra de Dios, y que estamos en contra de la palabra de Dios porque le decimos padre al sacerdote, padre al papa. La palabra papa significa padre, porque eso es del latín, mis queridos hermanos. La posición protestante común, según la cual es correcto llamarle padre a los hombres solo si son biológicos, es claramente incorrecta, antibíblica, hermanos. Ellos sí son los que están de verdaderamente fuera de lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a entender Mateo 23:9. Así que hemos dicho ya dos cosas que Mateo 23:9 no quiere decir. No prohíbe utilizar la palabra padre y no prohíbe utilizar el término padre para un líder espiritual. La puedes utilizar como la aceptan nuestros hermanos separados en sentido biológico, pero también en sentido espiritual. Así pues, ¿qué significa? Jesús dice: no llaméis padre a nadie en la tierra, Mateo 23:9. Pero San Pablo dice: hermanos, me he convertido en vuestro padre en el Evangelio, 1 Corintios 4:15. Sin embargo, San Pablo, hermanos, avisa un poco antes en esta misma carta que no hay unos de Pablo u otros de Apolo, sino que solo somos de Cristo. 1 Corintios 1, 12, 13. Y esta es la clave que soluciona todo este problema. Vuelvo y repito lo que dice San Pablo. San Pablo avisa a unos pocos antes de esta misma carta que no hay unos de Pablo, que no hay otros de Apolo, sino que solo somos de Cristo, mis queridos hermanos. 1 Corintios
capítulo 1, versículo del 12 al 13. Y esta es, hermanos, la clave que soluciona todo el problema. Cristo nos avisa de no llamar Padre a ningún hombre para no crear un Dios alternativo, una figura que nos aleja de Dios. Si somos cristianos, pero a la vez somos marxistas, nos encontraremos con Marx y Cristo, llevándonos en distintas direcciones. Pero ser un seguidor de San Pablo, hermanos, supone ser un seguidor de Cristo. La paternidad de Pablo nos guía al Dios Padre. Cristo denuncia a los fariseos por haber creado dos lealtades separadas. Una obediencia a la tradición rabínica que impide el seguimiento de los 10 mandamientos. Marcos 7, 9, 13. En nuestra iglesia católica o en el catolicismo no hay distintas lealtades. La lealtad a la esposa de Cristo, a la iglesia, es la lealtad a Cristo mismo. Efesios 5, 25, 32. Veamos que no existe nada de malo en denominar padres a nuestros sacerdotes. Solo hemos tomado citas bíblicas del Nuevo Testamento. Ahora les voy a leer un montón de citas bíblicas del Nuevo Testamento donde hablan de la palabra padre. Mateo 1, 2, 6. Abraham fue padre de Isaac, de Jacob, Jacob fue padre de Judá y de sus hermanos, Jesé fue padre del rey David. Y Mateo 10, 21. Un hermano denunciará a su hermano para que lo maten, y el padre a su hijo, y los hijos se sublevarán contra sus padres y los matarán. Mateo 10, 35, 37. Pues he venido a enfrentar al hombre contra su padre. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Mateo 13, 52. Cuando un maestro en religión ha sido instruido sobre el reino de los cielos, se parece a un padre de familia. Mateo 15, 4. Pues Dios ordenó: cumple tus deberes con tu padre y con tu madre, y también el que maldiga a su padre o a su madre. Y Mateo 15, 5. En cambio, según ustedes, es correcto decir a su padre o a su madre. Según ustedes, una persona queda libre de sus deberes para con su padre. Y Lucas 16, 24. Entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Lucas 18, 20. Ya sabe los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, honra a tu padre y a tu madre. Ay, espérate que se me perdieron aquí, honra a tu padre y a tu madre. Y Hechos 7:2 dice: Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. Y Hechos 7:4, después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora. Hechos 7:15, Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió y él y más tarde también nuestros padres. Hechos 7:19. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos. Y Hechos 7:20. Durante 3 meses fui creado, Moisés en la casa de su padre. Y Hechos 7:32. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y Hechos 7:38, este es el que estaba con nuestros padres en la asamblea del desierto. Y Hechos 7:44, 45, nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio, después de recibirla nuestros padres. Y Hechos 7:52, ¿hubo algún profeta que sus padres no haya perseguido? Y Hechos 13:17, el Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Y Hechos 22:1, hermanos y padres, escuchen, pues les quiero dar algunas explicaciones. Y Hechos 24:14, pero si admito ante ti que sirvo al Dios de nuestros padres según nuestro camino. Y Hechos 26:6, y si ahora soy aquí procesado
es por esperar la promesa hecha por Dios a nuestros padres. Y Hechos 28:17, he sido engendrado a los romanos sin que yo haya ofendido a las autoridades de nuestro pueblo, ni las tradiciones de nuestros padres. Y Hechos 28:25, es muy acertado lo que dijo el Espíritu Santo cuando habla a sus padres por boca del profeta Isaías. Romano 1:30, desafían a Dios son altaneros, orgullosos, farsantes, hábiles para lo malo y no obedecen a sus padres. Y Romanos 4:11-12, Abraham es el padre de todos los que creen, es el padre del pueblo judío, sigan las huellas de nuestro padre Abraham. Y Romanos 4:17, Abraham es el padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te hago padre de muchas naciones. Romanos 11:28, pero entendiéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres. 1 Corintios 4:15, no pueden tener muchos padres, y he sido yo quien les transmito la vida en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 2 Corintios 12:14, no son los hijos los que deben juntar dinero para sus padres, sino los padres para sus hijos. Efesios 5:31, la Escritura dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos se formarán un solo ser. Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres, pues esto es un deber, honrar a tu padre y a tu madre. Efesios 6:4, y ustedes padres no sean pasados con sus hijos. Filipenses 2:22, pero Timoteo, ¿cómo saben, ha dado pruebas y como un hijo al lado de su padre ha estado conmigo al servicio del Evangelio. Colosenses 3:20, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque eso es lo correcto entre cristianos. 1 Timoteo 5:1, no reprendas con dureza al anciano, al contrario, aconsejelo como si fuera su padre. En fin, hermanos, hay muchos textos bíblicos todavía por mencionar. Es una cantidad de textos bíblicos donde nos hablan de que sí, bíblicamente se utiliza el término padre no solamente para lo biológico, sino también en sentido espiritual, como lo hacemos nosotros con los sacerdotes, que nos dicen padres porque somos sus padres espirituales. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, saludo también por aquí a esta hora de la mañana. A ver quién no es saludado. Saludo a Ángel M. López, a Nancy Carchi, a Ofelia Meléndez, a Teresa Calle, que el Señor le bendiga, a Selmira Támara de Martínez, también saludo a Florecita Martínez, que Dios le bendiga. Saludo a Tata en Brasil, que Dios le bendiga. La señora Florecita me pide una oración. Hermana, eso solamente lo hago en la coronilla, así que en la coronilla de la Divina Misericordia, con mucho gusto, voy a tener su intención pendiente para orar en la coronilla de la Divina Misericordia. Hermanos, vamos a escuchar la historia para el día de hoy y está titulada Bailar bajo la lluvia. Una mujer sabía que había perdido casi todo su pelo por causa de las quimioterapias para tratar el cáncer que combatía con valentía, pero el cual algún día la llevaría con gozo a vivir eternamente en la presencia de Dios. Una mañana se despertó, se miró al espejo y notó que tenía solamente 3 cabellos en su cabeza. Pensó, creo que hoy me voy a hacer una trenza. Así lo hizo y pasó un día maravilloso. El siguiente día se despertó, se miró al espejo y vio que solamente tenía 2 cabellos en su cabeza. Dijo, creo que hoy me peinaré de raya en medio. Así lo hizo y pasó un día grandioso. Al siguiente día, cuando despertó, se miró al espejo y notó que solamente le quedaba un cabello en su cabeza. Bueno, ella dijo, ahora me voy a hacer una cola de caballo. Así lo hizo y tuvo un día muy divertido.
A la mañana siguiente, cuando despertó, corrió al espejo y enseguida notó que no le quedaba ni un solo cabello en la cabeza. ¡Qué bien!, exclamó. Hoy no voy a tener que peinarme. Moraleja, enseñanza para la vida. La grandeza de cada uno de nosotros está en nuestra actitud para enfrentar los desafíos, obstáculos, pruebas y enfermedades en nuestra vida. Porque la única salida posible ante la adversidad es luchar cada día y no rendirse nunca. No importa lo adverso de las circunstancias, tan solo nuestra actitud determinará nuestro fracaso o nuestros éxitos. No podremos cambiar nuestro pasado, pero sí podremos edificar nuestra vida presente. Esta vida puede estar llena de gozo y de felicidad, lo llena de tristeza o de miseria. Todo depende de nuestra actitud, de nuestra altura para enfrentar la vida. La vida no es esperar a que la tormenta pase, es aprender a bailar bajo la lluvia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. Ahora los invito para que escuchemos la frase del día, para que la hagamos vida en nuestra vida. Vamos a ver qué frase por aquí podemos compartir con ustedes, mis queridos hermanos. Dice la frase del día: no hay nada más auténtico que generar luz propia y nada más noble que alumbrar a los demás. ¿Puedo aplicarle lo que dice la palabra de Dios? Nosotros estamos llamados a ser sal de la tierra y luz de los hermanos, luz del mundo. No hay nada más auténtico que generar luz propia y nada más noble que alumbrar a los demás. Hermanos, la invitación es para que tú generes tu propia luz. Generes tu propia luz. Y que con esa propia luz que tú tengas puedas alumbrar a los demás. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Bueno, mis queridos hermanos, me disculpan ahí toda esta que estoy mal como de la garganta porque he estado hablando muy fuerte en los programas y entonces me estoy afectando la garganta, pero bueno, hoy hablé pasito porque que no soy capaz ni de hablar. Espero que no me afecte más este problema de la garganta. Entonces, mis queridos hermanos, bueno, por aquí me dice Lucianete Tolosa Cetina: padre, no sé si estoy equivocada, pero para mí personalmente el sacerdote representa a Jesús en este mundo terrenal. Por ello siento un respeto muy profundo por ustedes, porque nuestro Señor Jesucristo llegó a nosotros a través de ustedes, hombres consagrados de Dios. Hermana, no estás equivocada. En la teología de la iglesia se dice que el sacerdote es antecristo, es decir, otro Cristo. El sacerdote aquí en la tierra es otro Cristo. Leas en Hebreos 5:8, donde dice la palabra de Dios que si el Señor estuviese aquí en la tierra, si Jesús estuviese aquí en la tierra, no sería sacerdote. ¿Por qué? Porque ya están los sacerdotes que ofrecen el sacrificio. Por eso el Señor instituyó los sacerdotes. Hebreos 5:8 o es 8:5, en uno de los dos textos lo pueden, no estoy bien, estoy confundido con las, creo que es 5:8, y si no buscan 8:5, pero y ahí vas a leer, hermana. Te invito, y no solo a usted, a todos, cojan la carta a los hebreos y lean. Y Hebreos 4:5 me parece que dice que el sacerdote ha sido tomado entre los hombres y consagrado para ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo de Dios. Y en Hebreos 5:8 o 8:5 o 8:4, no recuerdo bien
del texto bíblico, pero entre esos está, dice que si Jesús estuviese aquí en la tierra en este momento, en el 2020, perdón, no sería sacerdote. ¿Por qué? Porque ya hay sacerdotes que ofrecen los sacrificios de Dios. Ya están los sacerdotes instituidos por Él. Entonces, mi querida hermana, no se equivoca. Los sacerdotes son antecristo, es decir, otros Cristos. Son los representantes de Cristo en la tierra. Es decir, Cristo se baja de la cruz y el sacerdote, cuando eleva el pan y el vino ya consagrado, Cristo se baja de la cruz y el sacerdote sube a la cruz para ofrecer el sacrificio a Dios que sea expiatorio de todos nuestros pecados. Mis queridos hermanos, los espero a las 3 de la tarde para la coronilla de la Divina Misericordia. Agradecerles inmensamente a todos ustedes por haber estado pendiente de esta transmisión del programa. Que Dios les bendiga. Vamos a orar. Dios Padre Todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, hoy en esta mañana ante tu santísima presencia queremos darte gracias por tus sacerdotes, por los padres espirituales que tú nos has regalado a todos nosotros. Te damos gracias por aquel sacerdote que ha sido nuestro Padre espiritual, que nos regaló el sacramento del bautismo, que nos hizo hijos de Dios, porque el bautismo es lo que nos hace hijos de Dios. Nacemos como criaturas de Dios, pero el sacramento del bautismo nos concede la gracia de ser hijos de Dios. Te damos gracias por ese sacerdote, por ese Padre que nos dio el bautismo, por el Padre que nos administró por primera vez tu cuerpo y tu sangre, por el Padre que nos perdonó por primera vez nuestros pecados y los que nos han perdonado muchas veces nuestros pecados en el sacramento de la confesión. Te damos gracias, Señor, por aquel Padre que ha sido nuestro director espiritual, que nos ha dado una orientación, una guía espiritual, un consejo en momentos difíciles. Gracias, Señor, por el ministerio del sacerdocio que ha instituido en tu iglesia para gloria de ti, Señor. Te pido, Señor, que bendigan esta mañana a todos estos hermanos que me están viendo y que me están escuchando. Derrama sobre ellos tu copiosa bendición, que una bendición que venga del cielo como la lluvia temprana que empapa la tierra, así esta bendición empape el corazón, el alma y la vida de estos hijos tuyos, Señor, y que tu bendición sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Pues bien, mis queridos hermanos, les agradezco por haber estado en sintonía del programa. Los veremos a las 3 de la tarde. Ojalá Dios me permita que esta voz no se vaya a perder para poder seguir con ustedes. Dios los bendiga y la Santísima Virgen derrame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Que
Señor.